Friedrich Nietzsche, con las consecuencias habituales, a saber, mareos, dolor de cabeza y hemorragias nasales. Tras el frecuente fracaso de ese viaje a las brumas y las nubes, tras todos esos instantes en que cualquier despiadado y tosudo discípulo de la verdadera ciencia les tira de la oreja y los hace descender, su rostro adopta el rasgo habitual de la afectación y de quien es castigado por embustero. Pierden por completo la jovial confianza, de modo que ninguno de ellos vive el goce de dar un paso más por el placer de ensanchar su filosofía. Antaño, algunos de ellos creyeron descubrir nuevas religiones o sustituir las antiguas con sus sistemas, pero actualmente ha desaparecido tal arrogancia. La mayoría es gente piadosa, tímida y oscura, nunca osada como Lucrecio ni enfurecida por la opresión que ha caído sobre los humanos. Tampoco el pensamiento lógico puede aprenderse ya de ellos, y los ejercicios erísticos, tan comunes en otros tiempos, los han desechado dada la valoración natural de sus fuerzas. Hoy, sin duda, del lado de las ciencias singulares se es más lógico, cuidadoso, modesto, más rico en descubrimientos, en suma. Se actúa de manera más filosófica que entre quienes se denominan filósofos. De ahí que todos tengamos que estar de acuerdo con ese inglés libre de prejuicios, Bagehot, cuando afirma refiriéndose a los constructores de sistemas, quien no se haya convencido casi por anticipado de que sus premisas contienen una extraordinaria mezcolanza de verdades y errores, y que por eso no vale la pena reflexionar acerca de sus consecuencias. La forma acabada de esos sistemas atrae quizá a la juventud e impresiona a los inexpertos, pero no deslumbra a las personas cultivadas. Estas se hallan constantemente dispuestas a acoger favorablemente bosquejos y suposiciones y dan siempre la bienvenida a la más mínima verdad, pero un libro entero de filosofía deductiva provoca su desconfianza. Incontables principios abstractos sin demostrar son compilados afanosamente por estas gentes sanguíneas y cuidadosamente expuestos en libros y teorías con ánimo de aclarar el mundo entero. Pero dicho mundo no se ocupa de esas abstracciones, y no es extraño, ya que se contradicen unas a otras. Si en otros tiempos, sobre todo en Alemania, el filósofo se hallaba sumergido en tan profundas cavilaciones que 132. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Constantemente corría el peligro de golpearse la cabeza en cada poste. Hoy, como Swift cuenta de los laputianos, se hacen acompañar por una caterva de batidores que, llegada la ocasión, les propinan suavemente un golpe en los ojos o en cualquier otra parte. A veces, esos golpes son algo más fuertes, entonces se olvidan de sí esos soñadores, despiertan de su letargo y pegan a su vez, algo que siempre redunda en su desprestigio. ¿Acaso no ves el poste, modorro? Exclama entonces el batidor. Y a menudo sucede que el filósofo advierte realmente el poste y se tranquiliza. Esos batidores son las ciencias naturales y la historia. Poco a poco, estas han llegado a vapulear de tal manera ese atolladero alemán de la ensoñación y el pensamiento que durante tanto tiempo se confundió con la filosofía, que aquellos pensadores de pacotilla querrían renunciar voluntariamente al deseo de hacerse independientes. Pero sí, sin darse cuenta, caen en brazos de estos batidores o recurren a ellos como andaderas que los tutelen. Enseguida estos últimos comienzan a armar un escándalo terrible como si quisieran decir: esto es lo que nos faltaba. Que un pensadorcillo semejante pretendiera ensuciarnos las ciencias naturales y la historia. Fuera con él. Así, vacilantes, retornan a su inseguridad y perplejidad. A toda costa, habrían querido tener un poco de ciencia entre las manos, un poco de psicología empírica, a semejanza de los herbartianos, y por supuesto, también un poco de historia, pues de este modo podrían aparentar públicamente que se ocupaban de algo científico, aunque después en secreto mandaran al diablo toda la filosofía y toda la ciencia, admitiendo, pues, que toda esa bandada de malos filósofos es ridícula y quién no habría de admitirlo. No habrán de ser en
buena medida también nocivos. Para responder brevemente, son nocivos desde el momento en que convierten la filosofía en una cosa ridícula. Mientras exista ese pseudopensamiento reconocido por él, Estado se impedirá o, cuando menos, se obstaculizará cualquier efecto extraordinario de una verdadera filosofía, y esto no se deberá más que a la maldición del ridículo que los representantes de aquella cosa tan grande han atraído sobre sí, pero que atañe también a la cosa misma. Por eso digo que es una exigencia de la cultura privar a 133. Friedrich Nietzsche. La filosofía de todo reconocimiento estatal y académico y eximir en general al Estado y a la universidad de la tarea irresoluble para ambos de tener que distinguir entre la verdadera filosofía y la mera apariencia de ella. Dejad que el filósofo crezca salvaje, privadlo de cualquier perspectiva de colocación e inserción en las profesiones burguesas, no le lisonjeéis más con sueldos y, más aún, perseguidlo, sed inmisericordes con él, veréis milagros. Entonces tendrán que desperdigarse y huir aquí o allá en busca de un techo, esos pobres simuladores. Aquí se abre una parroquia. Allí, una escuela elemental. Este se oculta en la redacción de un periódico. Aquel escribe manuales para escuelas superiores femeninas. El más inteligente de todos toma el arado y el más vanidoso va a la corte. De repente todo está vacío, el nido abandonado. En efecto, es muy fácil deshacerse de los malos filósofos, basta con dejar de favorecerlos. Y esto es en cualquier caso más aconsejable que patrocinar una filosofía, cualquiera que si públicamente, por medio del Estado. Al Estado nunca le interesa la verdad a secas, sino solo la verdad que le es útil, o para decirlo más exactamente, únicamente se interesa por lo que le es útil, ya sea esto verdad, verdad a medias o error. Así pues, una alianza entre el Estado y la filosofía solo tendrá sentido si la filosofía puede prometer serle de incondicional utilidad. Esto es, que antepondrá el beneficio del Estado a la verdad. Ciertamente, sería magnífico para el Estado contar también con la verdad a su servicio y bajo su sueldo. Sin embargo, bien sabe él mismo que en la esencia de aquella reside no someterse a ninguna servidumbre ni aceptar ningún sueldo. Por consiguiente, el Estado tiene en eso que posee solo la falsa verdad, una persona con una máscara. Y, desgraciadamente, ésta no puede proporcionarle lo que tanto desea, su legitimación y santificación. Cuando un príncipe medieval quería ser coronado por el Papa y no lo conseguía, nombraba un antipapa que le rendía este servicio. Hasta cierto punto, esto podía ser pasable, pero no procede que el Estado moderno instituya una contrafilosofía por la que quiera ser legitimado. En efecto, como siempre, él tiene la filosofía en contra, y hoy más que en tiempos pasados. Creo seriamente que le resultaría de mayor utilidad no ocuparse de ella en absoluto, no desear nada de ella, y 134. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Que mientras fuera posible la dejara correr como algo insignificante. Si no puede mantener tal indiferencia, si la filosofía se vuelve peligrosa, que se disponga a perseguirla. Puesto que el Estado no puede tener más interés en la universidad que educar mediante ella leales y útiles ciudadanos, debería preocuparse de no poner en peligro esta fidelidad, esta utilidad, al exigir a los jóvenes un examen de filosofía. Evidentemente, si se piensa en las mentes torpes e incapaces, el mejor medio para disuadirlas por completo del estudio de esta materia es el fantasma del examen. Pero el beneficio que se obtiene no compensa el daño que esta ocupación impuesta provoca en jóvenes osados e inquietos. Estos acaban por conocer libros prohibidos, comienzan a criticar a sus profesores y, finalmente, advierten el propósito que persigue la filosofía universitaria y el de los exámenes, por no hablar de los escrúpulos en los que pueden caer los jóvenes teólogos por esta causa y, en consecuencia, llegar a extinguirse en Alemania a semejanza de las cabras monteses en el Tirol.
Bien conozco que podría objetar el Estado contra toda esta consideración mientras aún prosperaba en todos los campos la hermosa y verde hegelianería. Pero desde que el granizo destruyó la cosecha y las esperanzas que se pusieron en ella quedaron sin cumplir y los graneros siguen vacíos, es mejor que no objete nada, sino que se aparte de la filosofía. Hoy se tiene el poder. Antaño, en la época de Hegel, quería llegar a obtenerse, y eso constituye una gran diferencia. El Estado no necesita ya más la sanción de la filosofía, de ahí que esta última se haya convertido para él en algo superfluo. Si el Estado deja de mantener sus cátedras o, como preveo para un futuro inmediato, si solo las mantiene de manera aparente y decidiosa, saldrá ganando, pero más importante me parece que también la universidad vea en esto su beneficio. Por lo menos, he de pensar que el santuario de la verdadera ciencia habría de sentirse favorecido si la sociedad lo librara de una media ciencia o un cuarto de ciencia. Por lo demás, el respeto por las universidades se ha convertido en algo bastante discutible como para que en principio no se desee la abolición de disciplinas que hasta los propios académicos estiman en muy poco. En efecto, los no académicos tienen buenas razones para sentir un desprecio generalizado por las universidades. Les 135. Friedrich Nietzsche. Reprochan que son cobardes, que las pequeñas temen a las grandes y las grandes a la opinión pública. Que en todas las cuestiones de cultura superior no se jalan en la vanguardia, sino que siempre vayan rezagadas, despacio y renqueando. Que no se repare más en la verdadera tendencia de las ciencias que se consideran respetables. Nunca, por ejemplo, se realizaron estudios lingüísticos con tanto celo como hoy sin antes haber considerado necesario el sometimiento de uno mismo a una severa educación en la escritura y la palabra. La antigüedad de la India abre sus puertas, y sus conocedores mantienen con las imperecederas obras de los hindúes apenas otra relación que la de un animal con la lira, a pesar de que Schopenhauer consideró el conocimiento de la filosofía india como una de las mayores ventajas de nuestro siglo con respecto a los anteriores. La antigüedad clásica se ha convertido en una antigüedad arbitraria y no surte efecto ya ni como clásica ni como modélica. Cosa que prueban sus discípulos, que no son, ciertamente, hombres modélicos. ¿A dónde ha ido a parar el espíritu de Friedrich August Wolff, del que Franz Pasó pudo afirmar que se manifestaba cual un ideal auténticamente patriótico y humano que había tenido la fuerza de agitar e inflamar a todo un continente? ¿A dónde ha ido, pues, ese espíritu? En cambio, cada vez penetra más en las universidades el hálito de los periodistas, y no raramente bajo el nombre de filosofía. Un discurso melifluo y pulido, con Fausto y Natán el sabio siempre en los labios, el lenguaje y las opiniones de nuestros nauseabundos periódicos literarios y ahora, desde hace algún tiempo, incluso se parlotea acerca de nuestra santa música alemana y se exigen cátedras para Goethe y Schiller. Tales signos indican que el espíritu de la universidad comienza a confundirse con el espíritu del tiempo. He aquí por qué me parece de suma importancia que surja un tribunal superior fuera de la universidad que vigile y controle estas instituciones en lo que respecta a la educación que en ellas se imparte. Y tan pronto como se excluya la filosofía de las universidades, y con ello se purifique de todos sus indignos prejuicios y oscuridades, solo aquella será la que constituya ese tribunal, carente de poder estatal, sin sueldo ni honores de ninguna clase, sabrá cumplir con su cometido, libre tanto del espíritu del 136. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Tiempo como del temor a ese espíritu. Para decirlo brevemente, vivirá tal y como vivió Schopenhauer, semejante al juez de la llamada cultura que lo rodeaba. De esta forma también el filósofo podrá servir a la universidad, pero sin mezclarse con ella. Más bien, guardando una digna distancia. Finalmente, ¿qué puede importarnos la existencia de un Estado, el beneficio de la universidad, si ante todo, lo que importa es
La existencia de la filosofía sobre la Tierra. Además, para que no quede la menor duda sobre lo que pienso, aunque parezca impertinente, es más importante que surja un filósofo sobre la Tierra que la subsistencia de un Estado o una universidad. En la medida en que la servidumbre a la opinión pública y el peligro de la libertad aumentan, hay que elevar la dignidad de la filosofía. Alcanzó su grado más alto con el terremoto de la República Romana y la época imperial, cuando su nombre y el de la historia se convirtieron en ingrata. Principibus nomina. Bruto testimonia más que Platón por su dignidad. Son los tiempos en que la ética cesó de contener lugares comunes. Si hoy, cuando no se tiene a la filosofía en gran estima, nos preguntamos cuál es la razón de que ningún gran general y hombre de Estado haya sentido inclinación por ella, responderemos que se debe a que, cuando la buscó, solo encontró un débil fantasma bajo él. Nombre de filosofía, aquella sabiduría erudita de cátedra y aquella pusilanimidad de cátedra, en suma, porque enseguida la filosofía acabó por parecerle una cosa ridícula. Para él tendría que haber sido algo terrible. Y los hombres que se sienten llamados a buscar el poder deberían conocer qué fuente de heroísmo fluye en ella. Tiene que ser un americano quien les diga el significado que ha de tener un gran pensador que venga sobre esta tierra semejante a un nuevo centro de fuerzas monstruosas. Estad atentos, dice Emerson, para cuando el gran Dios haga venir a un pensador a nuestro planeta. Entonces todo estará en peligro. Será como si se declarase un pavoroso incendio en una gran ciudad en la que nadie sabe con certeza que está a salvo y hasta dónde se extenderá. Desde ese momento nada habrá en las ciencias que mañana no pueda dar un giro. Desde entonces, carecerá de vigor cualquier reputación literaria, ni siquiera la de quienes se consideran celebridades. 137. Friedrich Nietzsche. Eternas. Todas las cosas que en este momento son queridas y apreciadas por los hombres hay que cargarlas en la cuenta de las ideas encaramadas en su horizonte espiritual y que son la causa del orden actual de las cosas tanto como un árbol lo es de las manzanas. ¿Qué porta? Un nuevo grado de cultura sometería inmediatamente el sistema entero de las aspiraciones humanas a una revolución. Ahora bien, si pensadores así son peligrosos, queda bien claro por qué nuestros pensadores académicos son inofensivos. En efecto, sus pensamientos crecen tan pacíficamente en la tradición como jamás. En un árbol las manzanas no asustan, no desquician, y de todas sus tareas podría decirse lo que Diógenes objetó en cierta ocasión en que se elogiaba a un filósofo. Pero ¿qué puede tener de grande cuando en tanto tiempo que lleva profesando la filosofía no ha turbado a una nadie? En efecto, este tendría que ser el epitafio sobre la tumba de la filosofía universitaria. A nadie turbó. Pero más parece el elogio de una vieja comadre que el de una diosa de la verdad. Y no hay que asombrarse si quienes solo conocen a esa diosa como vieja comadre son también poco hombres, y que por eso merezcan que los hombres del poder ya no los tengan en cuenta. Siendo esto así en nuestra época, la dignidad de la filosofía está pisoteada. Parece como si ella misma se hubiera transformado en algo ridículo e indiferente, de modo que todos sus verdaderos amigos tienen la obligación de presentar testimonios en contra de este equívoco o, por lo menos, demostrar que solo esos falsos servidores y deshonestos representantes de la filosofía son ridículos e indiferentes. Y más aún, probar ellos mismos con la acción que el amor a la verdad es algo terrible y violento. Una y otra cosa, demostró Schopenhauer, y continuará demostrándolo a diario. 138. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Richard Wagner en Bayreuth. Para que un acontecimiento tenga grandeza, deben combinarse el gran espíritu de los que lo llevan a cabo y el gran espíritu de los que lo presencian. Ningún acontecimiento tiene de por sí grandeza. Así desaparezcan constelaciones enteras, se hundan pueblos, se derrumben grandes estados y se libren guerras con tremendas fuerzas y pérdidas. Por sobre mucho acontecer de esta naturaleza,
Sopla el viento de la historia como si se tratase de frágiles copos. Más. A veces ocurre también que un hombre portentoso asesta un golpe, que, descargado sobre piedra dura, no surte efecto alguno. Un ruido, seco y se acabó. Tampoco de tales acontecimientos dijérase. Embotados apenas sabe contar nada la historia. Así es que quien ve acercarse un acontecimiento experimenta la aprensión de que sus testigos no sean dignos de él. El que actúa, así sea en grande o en pequeña escala, siempre apunta y aspira a tal concordancia de acción y receptividad. Y el que quiera dar ha de esforzarse por encontrar a los que tomen con cabal comprensión del sentido de su obsequio. Por eso mismo, hasta la acción individual del gran hombre carece de grandeza si resulta corta, embotada y estéril, pues en el instante de llevarla a cabo, a no dudarlo, no tenía íntima conciencia de que precisamente entonces ella era necesaria. No apuntó con el cuidado suficiente, no determinó y eligió el momento con la debida precisión. El azar dio cuenta de él, siendo así que no se concibe grandeza sin sentido de forzosidad. Corresponde, pues, dejar a los que duden del sentido de forzosidad de Wagner que abriguen duda y aprensión respecto de la 139. Friedrich Nietzsche. Oportunidad y forzosidad de lo que está ocurriendo en Bayreuth. Los que somos más confiados ha de parecernos que Wagner cree en la grandeza de su acción no menos que en el gran espíritu de los que están llamados a presenciarla. Han de enorgullecerse de esto todos. Aquellos a que se dirige esta fe, ya sean muchos o pocos. Que no son todos, que esa fe no se dirige a toda la época, ni siquiera a todo el pueblo alemán tal como es ahora, nos lo ha dicho él mismo, en ese discurso solemne del 22 de mayo de 1872, y precisamente en este punto ninguno de nosotros tiene derecho a contradecirle para llevar aliento a su ánimo. Solo a ustedes, los amantes de mi arte particular, de mi más específica labor y creación, dijo él en aquella oportunidad. Me era dable recurrir para procurar simpatía por mis proyectos. Solo de ustedes podía recabar apoyo para mi obra, con miras a poder presentar esta obra pura y cabalmente ante aquellos que evidenciaban un interés sincero por mi arte, aunque por lo pronto este les pudiera ser presentado tan solo en forma impura y trunca. En Bayreuth, también el espectador es digno de ser mirado, no dudarlo. Suponiendo que un espíritu sabio y contemplativo pasara de un siglo a otro para comparar las singulares manifestaciones culturales, en esa ciudad encontraría muchas cosas dignas de su atención. No podría por menos de sentir como si de pronto se zambullese en aguas tibias, como quien nadando en un lago se interna de golpe en la corriente de una fuente caliente. Brota, esta sin duda de otros fondos más profundos, dice él para sí. Las aguas circundantes no la explican y son, por supuesto, de origen menos profundo. De modo análogo, todos los que participan del festival en Bayreuth serán sentidos como hombres inactuales. Su patria no está en la época, su explicación y justificación ha de buscarse en otra parte. He llegado a comprender cada vez más claramente que el hombre culto, en cuanto es en un todo el producto de esta época, solo a través de la parodia puede acercarse a los actos y pensamientos de Wagner. Y los mismos han sido parodiados, en efecto. Y que también el acontecimiento de Bayreuth lo quiere ver únicamente a la luz de la linterna nada mágica de nuestros ingeniosos publicistas de Gacetilla. Y menos mal si la cosa. 140. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. No va más allá de la parodia. Descárgase en esta un espíritu de divorcio y hostilidad que podría manifestarse, y a veces se ha manifestado en efecto, de muy otra y más grave manera. Esa inusitada violencia y tensión de los contrastes también la consideraría aquel observador de las manifestaciones culturales. El que un individuo, en el transcurso de una vida ordinaria, pueda crear algo rigurosamente nuevo exaspera por supuesto a todos los que proclaman la paulatinidad de toda evolución, como si se tratase de
Una ley moral. Ellos mismos son lentos, y exigen lentitud, y he aquí. Que ven a un hombre que se desenvuelve muy presto, no se explican cómo lo hace y están disgustados con él. A propósito de una empresa, como es la de Bayreuth, no ha habido presagios, transiciones, ni mediaciones. Exclusivamente Wagner conocía el largo camino que conducía a la meta y la meta misma. Es la primera circunnavegación del mundo del arte, la cual entiendo que llevó al descubrimiento, no ya de un arte nuevo, sino del arte mismo. Todas las artes modernas, hasta ahora habidas, en cuanto a artes solitarias y atrofiadas o artes suntuarias, quedan si semidesvalorizadas. También nuestras vagas y poco conexas reminiscencias de un verdadero arte en relación con los griegos las podemos ahora desechar, salvo en la medida en que puedan brillar a la luz de una aprehensión nueva. Para muchos ha llegado la hora de la muerte. Este arte nuevo es un vidente que no ve solamente artes condenadas a una pronta perdición. Su mano monitoria no podrá menos que sobresaltar a toda nuestra ilustración actual desde el momento en que cese la risa que provocan sus parodias. No le regateemos el poco tiempo que le queda para regocijarse y reír. En cambio nosotros, los adeptos del arte resucitado, tendremos tiempo y voluntad para la seriedad, para la profunda, la santa, seriedad. Hemos de sentir ahora como una desvergonzada insolencia la palabrería y el barullo de la ilustración actual en torno del arte. Todo nos obliga al silencio pitagórico de 5 años de duración. ¿Cuál de nosotros no se ha ensuciado las manos y el alma rindiendo repugnante culto a la ilustración moderna? ¿Cuál no tiene necesidad de la agua purificadora? ¿Cuál no oye la voz que lo exhorta? Calla y sé puro. Callar y ser puro. Solo en cuanto prestamos. 141. Friedrich Nietzsche. Atención a esta voz se nos depara también la grande mirada que hemos de fijar en el acontecimiento de Bayreuth. Y solo en esta mirada está el gran porvenir de dicho acontecimiento. Tras haberse colocado ese día de mayo de 1872 la primera piedra en lo alto de la colina de Bayreuth, llovía a cántaros y el cielo estaba encapotado. Wagner regresó en coche a la ciudad en compañía de algunos de los nuestros. Iba callado, con una larga mirada introspectiva que escapa a toda forma de expresión. Cumplía ese día los 60 años de edad. Toda su vida anterior había servido a modo de preludio a ese momento. Sábese de hombres que en instantes de tremendo peligro o en un momento decisivo de su vida, en virtud de una visión interior infinitamente acelerada, concentran todas sus experiencias y con prodigiosa precisión reconocen por igual lo más próximo y lo más lejano. ¿Qué visión tendría Alejandro Magno en el momento en que hizo beber a Europa y al Asia en la misma copa? Lo que Wagner vio aquel día en una visión interior. ¿Cómo llegó a ser? ¿Qué era y qué sería? Lo podemos ver hasta cierto punto también nosotros, sus allegados. Y solo a la luz de esa visión wagneriana podremos aprehender su grande realización misma, para garantizar en virtud de esta aprehensión su fecundidad. Sería raro que lo que uno mejor sabe hacer y más le gusta hacer, no se evidenciara en todo su modo de vivir. En el caso de hombres de portentosos talentos la vida llega a ser, no ya reflejo del carácter, como sucede con todo el mundo, sino ante todo reflejo del intelecto y del más íntimo poder. Por la vida del poeta épico campeará algo de la epopeya, como ocurre, de paso sea dicho, en Goethe, en quien los alemanes, muy equivocadamente, suelen ver ante todo al lírico. La vida del dramaturgo se desenvolverá dentro de circunstancias dramáticas. Lo dramático en la gestación de Wagner salta a la vista desde el instante en que la pasión que en él señoreaba cobró conciencia de sí misma y concertó todo su ser. Se acabó entonces todo el tantear y brujulear, la proliferación de tanto renuevo secundario, quedando los más intrincados caminos y vuelcos, el vuelo con frecuencia fantástico de sus proyectos, sujetos a una única legalidad interior, a 142. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876.
Una voluntad por la cual se explican, por muy singulares que muchas veces parezcan estas explicaciones. Ahora bien, hubo en la vida de Wagner una fase predramática, su infancia y juventud, y no hay manera de considerarla sin tropezar con enigmas. Él mismo parece estar aún sin anunciar. Y lo que ahora, en la consideración retrospectiva, podría acaso entenderse como anuncio se revela por lo pronto como un conjunto de rasgos susceptibles, más que de infundir esperanzas, de provocar recelos, inquietud e irritabilidad, una precipitación nerviosa en la captación de 100 cosas distintas, un apasionado deleite de estados de ánimo morbosos, exaltados, un brusco transitar de la más entrañable paz del alma a lo violento y lo estridente. Ninguna actividad artística estricta, heredada, convencional, le ponía límites. Tan cerca de él asomaban la pintura, la poesía, el arte dramático y la música como la educación erudita y el porvenir de hombre docto. Ante la mirada superficial aparecería como un hombre nacido para diletante. El medio estrecho a cuya sombra se crió no era de los que convienen a un artista. Acechaba la peligrosa tentación de saborear de todo un poco en las cosas del espíritu, como también esa soberbia ligada al saber heterogéneo que es característica de las ciudades de eruditos. Su sensibilidad, fácilmente excitada, no era satisfecha debidamente. Hasta donde alcanzaba su mirada veíase el muchacho rodeado de un ambiente singularmente cargado con pretencioso saber con el cual contrastaba el teatro multicolor en forma ridícula y la música, con su acento avasallador del alma, de una manera inconcebible. Pues bien, llama la atención del comparador avesado el hecho general de que, precisamente el hombre moderno, dotado de portentoso talento, muy rara vez posee en su infancia y juventud el rasgo de ingenuidad, de simple y espontánea peculiaridad y egocentricidad, y no lo puede poseer. Los individuos excepcionales, tales como Goethe y Wagner, que efectivamente alcanzan a la ingenuidad, siempre la poseerán. Más bien en la edad viril, no en la niñez y adolescencia. Al artista, señaladamente, dueño como nadie de una fuerza imitativa, lo ataca. Por fuerza la multiplicidad enervada de la vida moderna cual virulenta enfermedad de la infancia. De muchacho y joven se parecerá a un viejo más que a su propio ser. El maravillosamente 143, Friedrich Nietzsche, ceñido prototipo del joven, el Sigfrido del anillo del Nibelungo, solo pudo ser creado por un hombre maduro, por uno que tardó en hallar su propia juventud. Tan tardía como la juventud de Wagner fue su edad viril, de modo que siquiera en este punto es lo contrario del tipo anticipador. En cuanto alcanza la madurez espiritual y moral, comienza también el drama de su vida. ¿Qué cambiado está entonces el aspecto? Aparece su ser simplificado de una manera terrible, desgarrado en dos impulsos o esferas. Abajo de todo se precipita en raudo torrente una voluntad impetuosa que parece que lanzándose por todas las grutas, cuevas y gargantas pugnase por surgir a la superficie, ansiosa de poder. Solo una fuerza absolutamente pura y libre podía encauzar esta voluntad hacia lo bueno y cordial. En alianza con un espíritu estrecho, tal voluntad, dado su apetecer desmedido, tiránico, bien podía resultar fatal. Y, en todo caso, debía presentarse pronto una salida al aire libre y agregarse aire claro y sol, un vehemente afán que una y otra vez cobra conciencia de su futilidad termina por volver maligno al hombre. La frustración radica, a veces en las circunstancias, en lo inexorable del destino, y no en falta de fuerza. Pero quien pese a esta frustración no puede renunciar a su afán en cierto modo se intoxica, tornándose así irritable e injusto. Quizá busque en los demás la causa de su fracaso. Tal vez, obcecado por frenético odio, llegue hasta a acusar a todo el mundo. Puede también que, despechado, tome por caminos furtivos, o desvíos, o haga violencia. Cabe, así, que seres buenos se malogren. Camino de lo mejor. Incluso entre los que se lanzan en pos de la propia purificación moral, entre ermitaños y monjes, se dan tales
Hombres malogrados y del todo enfermos, carcomidos y deshechos por el fracaso. Fue un espíritu amoroso que exhortaba con inefable bondad y dulzura, aborrecía la violencia y el autoaniquilamiento y no quería ver a nadie preso en ataduras. El que le habló a Wagner se posó en él, lo confortó rodeándole de sus alas y le señaló el camino. Estamos echando una mirada a la otra esfera del ser de Wagner. Pero, ¿cómo hacer para describirla? 144. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Los personajes que crea un artista no son el mismo, más en la sucesión de personajes evidentemente queridos por él con un amor entrañables y que se revela algo del artista mismo. Considerando a Rienzi, al holandés errante y a Senta, a Tannhäuser y a Elisaeth, a Lohengrin y a Elsa, a Tristán y a Marke, a Hans Sachs, a Wotan y a Brunilda, se les descubre a todos ellos una corriente soterrada de ennoblecimiento y engrandecimiento moral que fluye cada vez más pura y acrisolada, y aquí estamos, por cierto que con púdico recato, ante una evolución operada en lo más íntimo del alma de Wagner misma. ¿En qué artista es dable ver cosa parecida en parecida magnitud? Los personajes de Schiller, desde los ladrones hasta Wallenstein y Tell, recorren también tal trayectoria de ennoblecimiento y revelan algo sobre la evolución de su creador. Pero en Wagner es más grande la escala, más largo el camino. Todo, no solo el mito, sino también la música, participa de esta purificación. Y la expresa. En el anillo del Nibelungo encuentro la música más moral que conozco, por ejemplo en la escena donde Brunilda es despertada por Sigfrido. Aquí Wagner raya hasta una altura y magnitud de clima emocional que sugiere el llamear de los picachos alpinos cubiertos de hielo y nieve, de tan pura, solitaria, difícilmente accesible, libre de instintos, nimbada de aureola del amor, que se eleva aquí la naturaleza, quedando las nubes y las tormentas, y aún lo sublime, por debajo de ella. Mirando desde ahí atrás hacia él, Tannhäuser y el holandés errante, intuimos cómo se ha formado el hombre Wagner. Cómo empezó oscuro e inquieto, buscó con vehemencia satisfacción, apeteció poder y placer embriagador, con frecuencia retrocedió asqueado, quiso arrojar la carga y ansió olvidar, negar, renunciar. Toda la corriente se volcó ora en este, ora en aquel valle, precipitándose por las más lóbregas gargantas. Y en la noche de esta pugna semisoterrada apareció ahí en lo alto una estrella, brillando con pálido brillo, a la que Wagner llamó tal corno. Ella se le reveló. Lealtad, lealtad abnegada. ¿Por qué resplandecía? Esta para él más luminosa y pura que todo lo demás. ¿Qué clave comporta la palabra lealtad para todo su ser? Pues en todo lo que pensó y elaboró ha plasmado la imagen y el problema de la lealtad. Encierran sus obras una serie casi completa de las formas posibles de 145. Friedrich Nietzsche. Lealtad, entre ellas, las más sublimes y rara vez sospechadas. La lealtad del hermano a la hermana, del amigo al amigo, del servidor al señor, de Elisabeth a Tannhäuser, de Senta al holandés errante, de Elsa a Lohengrin, de Isolda, Coronel y Marke a Tristán, de Brunilda al más recóndito deseo de Wotan, para no hacer más que empezar. Tal es la íntima vivencia primordial experimentada por Wagner en su propio ser y que venera cual un misterio religioso. Y la designa con la palabra lealtad, y no se cansa de plasmarla en 100 formas distintas y de obsequiarla en la plenitud de su agradecimiento con lo más estupendo que tiene y puede, esa maravillosa experiencia y aprehensión de que una de las dos esferas ha permanecido leal a la otra, por espontáneo amor, por el amor absolutamente abnegado. La esfera creadora, libre de culpa, luminosa, a la lóbrega, desenfrenada y tiránica. En la mutua relación de las dos fuerzas entrañablemente soterradas, en la devoción de una por la otra, estaba la grande forzosidad imprescindible para que Wagner pudiera permanecer íntegro y el mismo, al mismo tiempo lo único que no dominaba, que
Se veía obligado a observar y aceptar, mientras veía acechar siempre. De nuevo la tentación de la deslealtad y los terribles peligros que, para él entrañaba. Fluye ahí una riquísima fuente de los sufrimientos del hombre en formación, la incertidumbre. Cada uno de sus impulsos tendía a lo inconmensurable, cada uno de los talentos palpitantes y pletóricos ansiaba separarse y satisfacerse por su cuenta. Cuanto más grande era su plenitud, tanto más grande era el tumulto y tanto más hostil su cruce. Por otra parte, las contingencias y la vida acuciaban a conquistar poder, brillo y el más ardoroso placer. Aún más frecuentemente atormentaba el implacable apremio de tener que vivir. Había por doquier ataduras y trampas. ¿Cómo era posible, entonces, permanecer leal, íntegro? Esta duda lo asaltaba. Con frecuencia, expresándose en la forma como duda un artista, esto es, en plasmaciones artísticas. Elizabeth no puede hacer más que sufrir, orar y morir por Tannhäuser. Salva al inquieto y desmedido. Por su lealtad, pero no para esta vida. Son en verdad peligrosas y desesperadas las circunstancias en que se desenvuelve todo artista. Verdadero al que toca vivir en los tiempos modernos. De muchas. 146. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Maneras puede conquistar honores y poder y se le ofrecen en múltiples formas tranquilidad y plácido bienestar, pero siempre tan solo tal como los conoce el hombre moderno y para el artista honesto no pueden menos que resultar un vaho que lo asfixia. En la tentación a todo esto y, asimismo, en el rechazo de esta tentación, en el asco por las maneras modernas de conquistar placer y prestigio, en la rabia que se vuelve contra todo bienestar egoísta al modo de los hombres del presente, residen sus peligros. Figúreselo atado a un cargo, como Wagner tuvo que desempeñar el cargo de director de orquesta en teatros municipales y de corte. Intúyase cómo el artista, absolutamente serio, pretende imponer la seriedad allí donde en las instituciones modernas rige y se postula una ligereza poco menos que fundamental. Cómo logra éxitos parciales, pero en conjunto. Siempre fracasa, sucumbe al asco y quiere huir, no encuentra lugar alguno a donde pueda huir y tiene que volver, una y otra vez, al lado de los gitanos y parias de nuestra cultura, como uno de los suyos. Librándose de una situación, rara vez logra procurarse otra mejor. A veces se hunde en la más negra pobreza. Así iban cambiando para Wagner las ciudades, las compañías y los países. Y se pasma uno ante las condiciones y circunstancias bajo las cuales en cada oportunidad se aguantó durante un tiempo. Sobre la mayor parte de su vida, gravita una atmósfera pesada. Parece que ya no tenía esperanzas generales, sino tan solo de un día para otro, y así se salvaba de la desesperación, pero sin conocer la fe. Sentiría a menudo como un caminante que anda por la noche agobiado por pesada carga y desfalleciente, y sin embargo, con los sentidos exacerbados por el desvelo. La muerte repentina se le aparecía entonces no como un horror, sino como un fantasma insinuante y atrayente. El agobio, el camino y la noche, desaparecidos de golpe. ¡Qué perspectiva tan seductora! Una y otra vez se precipitaba de nuevo adentro de la vida. Con esa precaria esperanza, volviendo la espalda a todos los fantasmas. Pero la forma en que lo hacía revelaba casi siempre una falta de mesura, indicio de que no creía firme y profundamente en esa esperanza, tan solo se embriagaba de ella. El contraste entre sus afanes y su habitual mayor o menor incapacidad para satisfacerlos eran como espinas clavadas en su carne. Su imaginación, exacerbada. 147. Friedrich Nietzsche. Por la constante frustración, cuando por una vez cesaba esta, se perdía en el exceso. La vida se tornó cada vez más complicada. Mas, también fueron cada vez más audaces e inventivos los recursos que descubrió su genio dramático, aun cuando eran sin excepción expedientes dramáticos, motivos fingidos de esos que por un momento engañan y solo se inventan para el momento. Era presto en presentarlos, y prestamente estaban gastados.
La vida de Wagner, mirada muy de cerca y sin amor, tiene, para recordar un concepto, de Schopenhauer, mucho de farsa, de una farsa singularmente grotesca. Como la conciencia de esto, la admisión de una grotesca falta de dignidad de períodos enteros de su vida, había de gravitar sobre el artista, quien en mayor grado que los demás solo puede respirar libremente en lo sublime y lo suprasublime. He aquí algo, queda que pensar al que piensa. En medio de semejante desenvolvimiento, para el cual solo la descripción más minuciosa puede suscitar el grado de compasión, terror y extrañeza que merece, se desarrolló en Wagner una capacidad para aprender como hasta entre los alemanes, el pueblo, aprendedor por excelencia, es un fenómeno nada común. Y de esta capacidad se derivó un nuevo peligro, aún más grave que el de esa vida aparentemente desorbitada y errante que se debatía a merced de la ilusión arrebatada. De novicio vacilante se convirtió Wagner en maestro prodigioso de la música y del arte escénico y respecto de cada uno de los requisitos técnicos, en inventor e innovador. Ya no, habrá quien le dispute la gloria de haber establecido el más alto patrón para todo arte de la grande exposición. Pero llegó a ser aún mucho más, y para llegar a ser esto y aquello afrontó, como cualquier otro, la necesidad de adquirir, aprendiendo, la máxima cultura. ¡Qué portentoso espectáculo! Da gusto observarlo. De todos lados iban creciendo las cosas hacia él y adentro de él, y conforme aumentaba el conjunto en tamaño y peso quedó armado cada vez más tenso el arco del pensamiento ordenador y rector. Y, sin embargo, rara vez se ha tenido que luchar tanto por encontrar los accesos a las ciencias y las artes, y con frecuencia Wagner tuvo que improvisar tales accesos. El innovador del drama simple, el descubridor de la posición de las artes en el seno de la verdadera sociedad humana, el intérprete 148. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Poeta de concepciones pasadas de la vida, el filósofo, el historiador, el esteta y crítico, el maestro del lenguaje, el mitólogo y mitopoeta, que por vez primera encerraba dentro de un anillo el magnífico, el antiquísimo, el tremendo conjunto y grabó en él las runas de su espíritu. Hay que ver la plétora de conocimientos que tuvo que reunir y abarcar Wagner para poder llegar a hacer todo eso. Y, sin embargo, ni esta suma de saber quebró su voluntad de acción ni lo desvió lo particular y lo más fascinante. Para ponderar lo formidable de tal comportamiento, considérese por ejemplo la grande réplica representada por Goethe, quien en cuanto hombre aprendedor y sabedor semeja un muy ramificado sistema fluvial que sin embargo, no transporta al mar todo su caudal, sino que pierde y dispersa por sus cursos y meandros por lo menos tanto cuanto ha llevado en él. Punto de partida. Es verdad que un ser como es el de Goethe, experimenta y proporciona mayor placer. Envuélvelo una atmósfera de suavidad y de noble dilapidación. En tanto que el empuje arrollador de Wagner es susceptible de asustar y ahuyentar. Mas, tenga miedo el que quiera. Los otros seremos tanto más valientes al sernos dable ver a un héroe que también respecto de la ilustración moderna, no sabe de miedo. Asterisco. Tampoco sabía Wagner de eso de serenarse por medio de la historia y la filosofía, extrayendo de ellas lo mágicamente sosegador y enajenador a la acción de sus efectos. Ni como artista creador ni como artista militante fue desviado de su senda por el saber y la ilustración. En cuanto lo avasalla su poder plasmador, se le convierte la historia en dócil arcilla. Entonces, de golpe, está frente a ella de muy otra manera que cualquier erudito, más bien en forma parecida a como el griego estaba frente a su mito, como frente a algo que se trabaja y se elabora con amor y con cierta reverencia sobrecogida, sí, pero con el derecho propio del creador. Y precisamente porque la historia es para él aún más maleable y mutable que cualquier sueño. Puede incorporar al acontecimiento aislado, en un acto de elaboración artística, lo típico de épocas enteras y alcanzar de esta suerte una verdad de representación que el historiador no alcanza.
Jamás. ¿Dónde se ha expresado la Edad Media caballeresca, en carne y espíritu, como en Lohengrin? Y los maestros cantores no. 149. Friedrich Nietzsche. Hablarán aún a las generaciones más remotas de la esencia alemana. Más aún, no serán uno de los frutos más maduros de esa esencia. Que quiere siempre reformar, no estancarse, y sobre la ancha base de su bienestar no se ha olvidado del más noble malestar. El de la acción, innovadora. Y precisamente a esta forma de malestar fue empujado Wagner, una y otra vez por sus estudios de historia y filosofía. En ellas, no solo hallaba armas y armadura, sino que ante todo era rozado por él hálito enardecedor que trasciende de las tumbas de todos los grandes luchadores, de todos los grandes sufridores y pensadores. Por nada puede uno diferenciarse tanto de toda la época actual como por el uso que hace de la historia y la filosofía. A aquella, tal como en general se la entiende, parece hoy asignada la tarea de proporcionar un momento de respiro al hombre moderno quejadeante y sudoroso. Corre rumbo a sus metas. Lo que significa Montaigne, el hombre individual, en medio de la agitación general del espíritu de la reforma. Un serenarse, un pacífico reposar en sí mismo y expirar. Y así lo sintió sin duda Shakespeare, su mejor lector. Es ahora la historia para el espíritu moderno. Si desde hace una centuria los alemanes se han dedicado con particular afán a los estudios históricos, esto demuestra que en medio de la agitación del mundo moderno son la potencia inhibidora, retardadora, sosegadora. Lo que algunos entienden tal vez como un rasgo que los distingue y honra. Considerado todo, empero, es un síntoma peligroso eso de referirse la pugna espiritual de un pueblo primordialmente al pasado. Es indicio de decaimiento, de regresión y decadencia. Así que los alemanes se hallan hoy expuestos de una manera peligrosísima a toda fiebre que se propague, por ejemplo a la fiebre política. Tal estado de debilidad, en oposición a todos los movimientos reformistas y revolucionarios, es representado en la historia del espíritu moderno por nuestros eruditos. Estos no se han fijado la tarea más gallarda, más se han asegurado una felicidad placentera a su manera. Por cierto que con cualquier paso más libre y viril que se dé se los deja atrás a ellos, no a la historia misma, esta contiene también muy otras fuerzas, como adivinan precisamente hombres, tales como Wagner. Solo que ante todo debe ser escrita en un sentido. 150. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Mucho más grave, estricto, al conjuro de un alma portentosa, en fin. No con el optimismo acostumbrado, vale decir, de una manera distinta de como lo han hecho hasta ahora los eruditos alemanes. Todos los trabajos de estos reflejan cierta conestación y conformidad sumisa. Están satisfechos de la marcha de las cosas. Ya. Es mucho que tal o cual dé a entender que está conforme por la sola razón de que las cosas podrían ir aún peor. Los más creen, involuntariamente, que las cosas, tal como van, van muy bien. Si la historia no siguiese siendo una larvada teodicea cristiana, si estuviese escrita con mayor justicia y simpatía entrañable, ciertamente el papel que menos podría cumplir es el que cumple ahora, el de narcótico contra todo lo revolucionario e innovador. Algo similar ocurre con la filosofía, por la cual los más solo quieren llegar a entender más o menos, muy más o menos, las cosas, para conformarse con ellas. Y hasta sus representantes más nobles hacen tanto hincapié en su poder sosegador y reconfortante que los ansiosos de tranquilidad y reposo y los indolentes no pueden por menos de creer que ellos buscan lo mismo que la filosofía. Sin embargo, yo tengo entendido que el problema más importante de la filosofía es el de hasta qué punto es inmutable la naturaleza y forma de las cosas. Para acometer, una vez resuelto este problema, con la más inflexible determinación, el perfeccionamiento de la faz del mundo comprobada mutable. Esto lo enseñaban los verdaderos filósofos también personalmente por la acción, por el hecho de que trabajaban por perfeccionar la comprensión, muy mutable, de los
hombres y no les regateaban los beneficios de su sabiduría. Esto lo enseñan también los verdaderos adeptos de verdaderas filosofías, los que, como Wagner, saben extraer de ellas precisamente determinación e inflexibilidad acrecentadas en cuanto a sus afanes, y no jugos narcotizantes. Wagner, donde es más filósofo es donde más activo, resuelto y heroico se muestra. Y precisamente como filósofo, atravesó, sin arredrarse, no solamente el fuego de distintos sistemas filosóficos, sino también el vaho del saber y de la erudición, y permaneció fiel a su propio ser, que le pedía acciones totales de su ser polifacético y le hacía sufrir y aprender para poder llevar a cabo esas acciones. 151. Friedrich Nietzsche. La historia de la evolución de la cultura desde los tiempos de los griegos es harto breve, si se considera el camino efectivamente recorrido, sin tomar en cuenta los saltos y retrocesos, las vacilaciones y desligamientos. La helenización del mundo y su premisa. La orientalización del helenismo. La grande doble tarea de Alejandro Magno. Es todavía el gran acontecimiento último. La vieja cuestión de si es posible trasplantar una cultura extraña sigue siendo el problema en que se afanan los hombres modernos. El rítmico juego y contrajuego de estos dos factores ha determinado esencialmente la marcha de la historia hasta el día presente. El cristianismo, por ejemplo, aparece como un pedazo de antigüedad oriental llevado hasta sus últimas consecuencias por los hombres en el pensamiento y la acción, en una orgía de afán consecuente. Conforme merma su influencia, ha vuelto a afirmarse el poder de la cultura helénica. Presenciamos fenómenos tan desconcertantes que flotarían, inexplicables, en el aire si no fuese posible vincularlos por encima de un lapso dilatado con las analogías griegas. Hay, por ejemplo, entre Kant y los eleáticos, entre Schopenhauer y Empédocles, entre Esquilo y Richard Wagner, aproximaciones y afinidades tales que se hace asaz patente el carácter muy relativo de todas las nociones de tiempo. Parecería, casi, que se relacionaran entre sí ciertas cosas y que el tiempo no fuera más que una nube que dificulta a nuestros ojos la percepción de esta relación. También la historia de las ciencias exactas, señaladamente, produce la impresión de que nos hallamos actualmente en inmediata proximidad del mundo alejandrino griego y que el péndulo de la historia esté regresando al punto donde inició su oscilación, a una misteriosa y remota lejanía. La imagen de nuestro mundo actual no es en absoluto nueva. Parécele al estudioso de la historia cada vez más acentuadamente reconocer viejas y familiares facciones de un rostro. Por nuestro presente campea en infinita dispersión el espíritu de la cultura helénica, en tanto que se agolpan las potencias de toda índole y se ofrecen como medio de intercambio los frutos de las ciencias y artes modernas, vuelve a insinuarse con pálidos trazos, aún muy distante y espectral, la imagen helénica. La tierra, que hasta ahora ha sido asaz orientalizada, anhela de nuevo la helenización. Quien quiera ayudarle. 152. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. En esto ciertamente ha menester presteza y pies alados para reunir los puntos más diversos y más distanciados entre sí del saber, los continentes más apartados del talento, para recorrer y abarcar todo el ámbito tremendo y dilatado. De manera, pues, que ahora hacen falta una serie de antialejandros que posean una muy prodigiosa facultad de unir y ligar, de atar los más distantes cabos sueltos y preservar el tejido de la destrucción. No cortar el nudo gordiano de la cultura griega, como hizo Alejandro, así que sus cabos quedaban flotando en todas las direcciones, sino rehacer el nudo deshecho. Tal es ahora la tarea. Wagner se me antoja tal anti-Alejandro. Él sujeta y une lo que ha estado aislado, débil y flojo. Tiene un poder astringente, valga el término médico. En este sentido figura entre las más grandes fuerzas culturales. Domina las artes, las religiones, las historias de los distintos pueblos, y sin embargo, es la antítesis del polihistoriador, de espíritu que se limita a juntar y ordenar, pues,
Plasma lo juntado y le comunica vida, simplifica el universo. No hay que apartarse de esta noción cuando se compara esta tarea más